Bueno, qué honor poder estar en el Valle de Benasque entre naturaleza, duendes, hadas, con el gran Salva. Es un honor, Salva, poder estar aquí en tu rincón. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte y de tener a quien nos esté viendo aquí en casa. Bienvenidos. Muy contento de verte, Gorri, que hacía ya tiempo y siempre me has parecido un personaje muy interesante. Hijo, pues un gusto tener la oportunidad de hablar un poquito más contigo, ¿no? Qué bueno, Además, Salva. con este entorno es de mis primeras entrevistas que hago. ¿Tú eres de aquí, de Benasque? Yo soy de Valencia, de Valencia capital además. Vine aquí hará 11 años ahora. Sí, y no he mirado atrás desde entonces, sí. Siempre he notado una diferencia muy grande y una fuerza también poderosa que me atrae hacia aquí. ¿Qué te envolvió? ¿Qué te atrajo a quedarte aquí? Fue totalmente emocional, tío, la verdad. Fue una sensación de claridad. Yo vine aquí aproximadamente una semana como parte de la formación de técnico deportivo de montaña, Qué bueno. que es como esta formación para ser guía de diferentes actividades, hay escalada y barrancos. Y entonces vi un poco este sitio y fue vivir una semana y un amigo que estaba haciendo el curso conmigo, que es de aquí, ha vivido aquí toda la vida, le dije, ¿cómo puedo hacer para quedarme? En una semana me había encontrado una casa para compartir, un trabajo en el que me aceptaban y allí que me vi con 23 añitos y viviendo el sueño. Qué bueno, fue mágico, ¿no? Sí. A nivel casi energético, no sé, no voy a pretender explicarlo tampoco, pero sentí que aquí es donde tenía que estar. Mucha diferencia de sensación vital, de ganas de vivir en general. ¿Tú crees que el universo, cuando pones la intención, se alinea o te ayuda para cumplir ese sueño si pones de tu parte? Yo creo que tenemos más sentidos de los que podemos explicar. Yo estoy estudiando psicología, ahora luego hablaremos un poquito de esto, y creo que nos centramos mucho en el plano material, por ejemplo, en lo que podemos medir y cuantificar. Pero tenemos otras ciertas herramientas como la intuición, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas otras capacidades de escucha o de sensación, de percepción del entorno que nos dan información y al final es información valiosa. Por ejemplo, las emociones son esta forma de tomar una decisión rápida. Cuando no tienes forma de cómo procesarlo, pues mira, tú haz esto, siéntete así y haz esta conducta y luego ya veremos qué sacamos en claro. Y entonces, por ejemplo, creo que no sabría si llamarlo universo, pero creo que estamos recibiendo más información del entorno de la que comprendemos. Y creo que esto fue algo así. No sé si el universo me lo puso, pero fui capaz en aquel momento de percibir información que creo que me ha llevado por un camino muy bueno. ¿Tú crees que estamos en una era donde hay mucha información sobre estimulación y el ser humano no es capaz de...? No estamos preparados para la cantidad de información global constante que estamos sintiendo. Esto hay unas gráficas muy interesantes que no las vamos a poder enseñar en este formato, pero, por ejemplo, se ve como con cada avance tecnológico, la radio, la televisión, internet y la era actual de las redes sociales, cómo nuestra salud mental ha ido un poquito más en declive, ¿no? Y es por toda esta sobreestimulación. Nuestro cerebro es un órgano que trabaja con expectativas, ¿vale? Y compararlas con la realidad. Entonces, lo que pasa con la sobreinformación que tenemos es que tenemos muchísima, al final, mucha cantidad de información para poder compararnos a nosotros, comparar nuestra vida, comparar nuestro sistema de creencias. Todo el rato estamos reevaluándonos, todo el rato reconstruyéndonos y parece que nunca hay una identidad perfecta. Así por seguir hablando, por ejemplo, Viktor Frankl, que es una persona que a mí me gusta mucho, hablaba de diferencias entre el yo concepto, el yo contexto. Esto al final es un tema que se habla mucho en psicología, que es el cómo me siento yo y el quién soy yo en realidad y qué espera el entorno de mí, ¿no? Y entonces habla de cómo la incongruencia entre estos dos aspectos es la causa del malestar realmente, ¿no? El qué me apetece a mí hacer, cómo quiero ser yo realmente, y luego está la mirada ajena y también la mirada que introyectamos nosotros propiamente,
¿Sabes? Como cuando tu padre te dijo, no hagas esto, no hagas el tonto de niño, ¿no? Y se te queda, yo no puedo hacer tonterías ahora, se te ha quedado dentro la voz de tu padre, ¿no? Oh. Entonces yo creo que nos pasa un poquito esto, que estamos todo el rato en batalla constante entre lo que somos y lo que deberíamos ser. ¿Y tú cómo llevas eso, Salva? Y eso llevado a la experiencia, ¿cómo lo ves? Para todos estos autores, esto no es una batalla que se gane, es un proceso vital de crecimiento y habrá algunas áreas que aceptes, unas facetas tuyas que consigas integrar y que consigas incluso sacarlas hacia afuera, ¿no? Y que encontrar a gente que las acepte, ¿vale? Que esto es muy valioso. Pero luego siempre habrá más. Este es un camino constante y vamos a estar pues hasta la tumba aprendiendo y creciendo a aceptarnos a nosotros mismos. ¿Eso es la famosa sombra que también se habla? Sí, la sombra es un concepto de Carl Jung, que es un psicoanalista que luego creó la psicología analítica y nos habla de todas estas partes nuestras que no aceptamos. El psicoanálisis al final iba mucho por ahí del ello, ¿no? Esos impulsos, esos deseos irracionales y reprimidos muchas veces, que es donde nos causa mucho malestar. Entonces sí, integrar la sombra, aunque no sea desde un plano psicoanalítico, es algo real que está pasando constantemente. Cómo nos construimos y todo esto. Entonces, ¿estás estudiando psicología? Sí, estoy terminando ya, me queda medio añito. ¿Qué tal? Muy bien, una carrera realmente interesante, quizá no para todo el mundo. Hay que ser una persona curiosa e introspectiva, diría yo. Hay que ir con ganas de obtener más preguntas que respuestas, por ejemplo, porque psicología es una ciencia muy joven, tenemos apenas 200 años y la mitad ha sido de investigación un poco seria. Es difícil hacer investigación en ciencias sociales, entonces vas a salir siempre con más preguntas, pero las preguntas son muy interesantes. ¿Y te gusta también la filosofía? Va ligado, ¿no? A la psicología. Sí, siempre ha estado un poquito ligado. Y sí, al final es un poco parte de lo mismo. La filosofía al final es amor al saber, ¿no? O amor al aprendizaje, al conocimiento. Y la psicología es esto. Es un conocimiento muy inefable, muy intangible. Que está... No sé si alguna vez tendremos respuestas realmente. Sombra. Sí, tenemos aquí Sombra que también quiere un poco de protagonismo. Que le hagamos un poco de foco. Sombra, ¿quieres chupar cámara? ¿Y qué nos puedes hablar, Salva, de esas novedades que hay en psicología? A lo mejor nuevos avances, nuevos estudios, ¿no? Los nuevos estudios son muy interesantes porque están aportando por primera vez una doctrina y una investigación científica, ¿vale? Con valores cuantificables, a lo que, sobre todo, cosas que siempre ha hecho el ser humano. Una de las más importantes, de la que están extrayendo lo que se llaman terapias de tercera generación, serían la filosofía oriental. Todas estas filosofías orientales que llevamos mucho tiempo escuchando hablar y que siempre se veían como una pseudociencia y falso y tal, ahora están obteniendo muchísima validación científica. El mayor ejemplo es el mindfulness, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness, que siempre ha sido parte de la meditación budista, ahora se está viendo como una herramienta tremendamente potente para muchísimos trastornos, ansiedad, depresión, pero no se utiliza solo como técnica, sino que se utiliza como filosofía de vida, ¿no? Como al final no es una técnica que yo te vaya a aplicar y que te cure, sino que es una forma nueva de vivir. Y no solo el mindfulness, sino muchas más de estas, por ejemplo, muchas terapias basadas en la aceptación, basadas en procesamiento emocional, y este tipo de cosas están resurgiendo con validez científica, que es lo interesante. Al menos para nuestro mundo occidental nos importa mucho que tenga validez científica. Entonces se está cogiendo de otra filosofía y aplicando a la nueva psicología. Sí. Todas las de tercera generación tienen, que son las más novedosas, tienen como esta base en común, que beben mucho de la filosofía oriental, que era algo que siempre habíamos rechazado un poco, ¿no? ¿Qué te llevas tú de la investigación de esas técnicas, de esa filosofía? Me llevo que tenemos que ser un poquito menos tontos aquí en Occidente, ¿no? Como que estas cosas se llevan sabiendo desde hace milenios. Es sabiduría ancestral sobre cómo vivir y cómo ser feliz.
Esto lo llevamos sabiendo desde siempre un poco. Solo que ahora necesitamos que la ciencia nos diga, sí, esto funciona, lo estáis haciendo bien, vais por buen camino. Pero hay gente que ha vivido así y ha vivido feliz durante toda la historia de la humanidad en todos los contextos, occidental, oriental, en cualquier lado. Hay saberes olvidados o muy interesantes. ¿Tú qué piensas que se tenga siempre que validar, que siempre tenga que estar la ciencia detrás de todo? Yo creo que es interesante, creo que puede aportar nuevas herramientas, pero al final las herramientas es como todo. Yo te puedo dar un martillo y puedes construir un mueble o puedes darte la rodilla y rompértela. Depende de cómo la utilicemos la herramienta. Muchas veces la ciencia la utilizamos como para desacreditar, ¿no? Y para desmentir, para separar lo que podemos utilizar de lo que no, esto no, porque no sé qué. Entonces, para mí la ciencia no debe ser una excusa para utilizar este tipo de técnicas y tal. Al final, cada uno tiene que utilizar lo que le vaya bien. Es muy interesante que pruebes, ¿quieres probar Reiki? Ves a una sesión de Reiki, mira cómo te sientes. ¿Que quieres probar una meditación muy sectaria tal? A ver cómo te sientes, ¿sabes? Ten precauciones, ten información, no hagas locuras, pero sí, al final tenemos que confiar en nuestro guía interior, ¿no? En nuestro terapeuta interior también. No simplemente decir, venga, voy al médico a que me den una pastilla, sino decir, ¿qué me sienta bien a mí? ¿Sabes? ¿Me sienta bien esta pastilla o necesito cambiar mi dieta? O ser, sobre todo, autores de nuestro propio crecimiento. Antes de seguir con este tema, sí. Salva, que nos puedas hablar de tu formación también en el tema del alpinismo, de la montaña, y qué te llevas del estar en contacto con la montaña. Sí. Estamos aquí en el Valle de Benasque. Para quienes no lo conozcan, estamos en el borde, en la frontera justo con Francia, ¿no? Aquí, si nos pusiéramos tú y yo a andar, seguramente esta noche estaríamos en Francia durmiendo calentitos, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay que pasar las cordilleras, todo esto, no hay un paso de carretera. Este valle lo llaman de muchas formas, una de ellas es el Valle Escondido, ¿no? La carretera se acaba aquí y ya está. Y prácticamente la única razón para coger esa carretera es venir aquí, no hay mucho más. Y entonces eso al final da... Yo creo que mucha gente, no solo yo, hemos sentido los beneficios que da al final eso, es tener tu propio rincón del mundo, ¿sabes? Donde las cosas van un poquito diferentes, sí. Donde pueden estar pasando cosas hasta por España mismo y cambiando leyes que parece que nos van a afectar a todos, y aquí las cosas van de otra forma. Da mucha sensación de que tú puedes ser partícipe de lo que pasa, de la historia de tu valle, que a lo mejor en una ciudad es más difícil. Está el tejido asociativo y todo esto, muy importante y muy interesante. Siempre hemos vivido en ciudades, ¿no? Desde Mesopotamia y tal. Pero también yo no sé hasta qué punto es bueno para nuestra psique vivir en sociedades tan grandes. Creo que hay un límite, ¿no? Esto se ha estudiado en primates, por ejemplo, como a partir de los 100 ejemplares en ciertos primates empieza a empeorar, ¿no? La relación, y empieza a haber más violencia, más agresividad, más conflictos. Nosotros estamos hechos para navegar el conflicto interpersonal, pero un conflicto social a gran escala es complicado. Nos sentimos impotentes. Y al final yo aquí soy, ¿qué? Un 1 por 1000 de la población activa del valle, ¿no? Pero eso ya es algo. No como en una ciudad que eres 1 entre 5 millones fácilmente. Wow. Entonces aquí es como una familia. Sí, sí, y el entorno natural también ayuda muchísimo, desde luego. Todos salir de casa y dar una vuelta con el perro ya es, ¿sabes? Levantas un poco la vista y dices, ostras, allá hay un gigante, allá hay un titán de piedra y roca y vida, y aquí estoy yo, ¿sabes? Te pone muy en perspectiva con lo que son las cosas, ¿no? Yo no estoy encerrado en mi casa y rodeado de edificios y tal, sino que yo soy parte de esto. Una frase muy interesante que es, eres parte de todo, no posees nada. Y aquí te sientes un poco así, ¿sabes? Y entonces te dan ganas de conservarlo, sobre todo, sí, claro. Te conecta mucho con la ecología. Qué maravilloso. Aunque no quieras. ¿Y la montaña qué te ha dado a ti? ¿Te da, Salva? Esta energía que hay aquí. La montaña para mí sobre todo fue una droga puente. Ahora mismo mi relación con la montaña es diferente, pero al principio me conectó con la vida, ¿no? Y con la aventura, con
con las ganas de... Es superación, la montaña, esto lo han hablado muchísimo. Y es como... Es el medio para el que estamos hechos, yo creo, ¿sabes? Nosotros estamos... Por ejemplo, nosotros hemos vivido y vivimos, pero nos cuesta vivir en el desierto. Nos cuesta vivir en ciertos climas árticos, ¿sabes? Pero en la montaña estamos hechos para esto. Estamos hechos para andar, para recorrerla, para encontrar caminos, para oler olores, para ver el sol filtrándose por los árboles, ese tipo de cosas. Qué bueno. Entonces, sí, una cosa, por ejemplo, muy interesante, hablando de psicología, los ritmos circadianos, los ritmos del sueño. Una de las mejores cosas que van para los ritmos circadianos es ver cómo el sol sale y ver cómo el sol se va. Eso le da señales a tu cerebro de es hora de toma energía, toma cortisol, ¿sabes? Actívate tal, o se está yendo el sol, ¿ves cómo lentamente se va apagando todo? Y esta sensación de, pues a lo mejor es hora de recogerse. Y entonces este tipo de ritmos creo que aquí se pueden apreciar, sí, porque te da más para estar por la calle, para estar por el monte, que a lo mejor en una ciudad es más difícil. Yo al menos lo sentía así. Aquí como que el tiempo va más pausado, como la percepción también, ¿no? Como que hay más calma. Sí, para mí el tiempo y la percepción del tiempo es lo mismo. Entonces sí, dicen que la percepción del tiempo, por ejemplo, va asociada a tu experiencia vital. Si están pasando muchas cosas novedosas en tu vida va a ir más despacio. En cambio, si tienes una rutina totalmente plana, se te van a pasar 10 años en un abrir y cerrar de ojos. Wow. Entonces aquí yo creo que pasa un poco eso. Sales y de pronto está todo nublado y hay una luz que se filtra súper bonita y dices, ostras, hoy es un día bonito. Otra noche sales y hay una luna llena gigantesca, ¿no? Y un montón de estrellitas que se ven aquí. Y esos pequeños momentos como que te marcan, yo creo, pequeños checkpoints temporales, ¿vale? De, sí, me acuerdo hace una semana que hubo esto. Entonces ya esa semana ha contado, ¿sabes? Mientras que si no, si tu vida es, por ejemplo, una de las formas que puedes hacer a alguien que pierda el tiempo muy, muy rápidamente es encerrarla en una habitación sin ventanas, con luz artificial. Le dejas ahí y en aproximadamente un día él pensará que han pasado 2. Wow. Es brutal y además es consistente, ¿sabes? No tenemos forma de saber si no es por temas de luz y por factores externos, no somos capaces de medir el tiempo bien. Eso está comprobado. Sí. El tiempo es tremendamente subjetivo. Y sí, la luz es como más lo medimos nosotros y el resto de animales al final. ¿El tiempo es un invento? ¿Una creación? Aquí ya nos metemos en temas de física, en lo que no voy a mojarme muchísimo. Hay mucha gente que me ha comentado eso, ¿no? Hay propuestas de física teórica que hablarían de que el tiempo lineal es una percepción nuestra, ¿vale? El tiempo simplemente existe, ¿vale? Como un todo, y en esa teoría habría a lo mejor alguna entidad, no nosotros, capaz de percibir el tiempo, ¿sabes? Como una instantánea, ¿sabes? Como una imagen constante. Ajá. Y nosotros lo que hacemos... Hay un experimento muy interesante en psicología, ¿vale? Que nos habla... Es el Split Brain Experiment, el experimento del cerebro partido. Resulta que en 1920 descubrieron que a la gente con ataques epilépticos severos, si les cortabas el cerebro por la mitad, si les separabas literalmente los dos hemisferios, mejoraban mucho, ¿vale? Y es gente que no podía vivir por la epilepsia, entonces no es bueno cortarse el cerebro por la mitad, pero hay veces que es la opción preferible. A esa gente le hicieron un experimento. Ahora que el cerebro estaba partido, podían enviarle información a un ojo y otra información a otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le enviaran información al hemisferio derecho, que solo iba a llegar al hemisferio derecho, que decía, por ejemplo, levántate. Y la persona cogía y se levantaba. Y entonces los investigadores le preguntaban, ¿por qué te has levantado? Y dice, sí, es que tengo un poco de sed, voy a ir a la habitación de al lado a coger un vaso de agua. Es mentira. Se ha levantado porque ha visto en la pantalla que ponía la orden levántate. Pero su hemisferio izquierdo no le ha llegado esa orden. Y el hemisferio izquierdo, que es la parte del lenguaje, parece que tiene esta función narrativa de crear historias para darle sentido a nuestra existencia. Entonces, con el tiempo yo creo que pasaría algo así.
necesitamos una progresión, una sensación de continuidad, de vale, este era yo hace un momento y como consecuencia de que tengo este trabajo, pues ahora estoy trabajando. Entonces creo que el tiempo podría ser una herramienta adaptativa en ese sentido, nuestra percepción del tiempo. Increíble, ¿eh? Es muy loco, sí. Y estas cosas, el Split Brain Experiment se vio en 1980 o los 90 o, ¿sabes? Hace tiempo ya que sabemos de esto. Muy curioso, pero claro, más preguntas que respuestas, como siempre. La naturaleza, al estar aquí, te ha hecho sentirte pequeño, ver la magnitud de la vida. Pequeño y estar bien con ello. Sobre todo eso. Hay veces que nos encerramos mucho en nuestro propio ser, pienso yo. Es una parte evolutiva también de nosotros. Aquí yo de la psicología no criticaría nada. Hasta la depresión me parece adaptativa hasta cierto nivel, pero hay que saber llevarla. O hay que poder tener las herramientas externas y la red de apoyo para poder transitar una crisis, ¿no? Entonces, con esto yo creo que pasa un poco parecido. A ver, repíteme un poco la pregunta y así lo enfocamos bien. La pequeñez, ¿no? De sentirte en un sitio tan grande, ¿no? De magnitud natural. El ego, entonces, es lo que a veces nos pasa un poco. Dicen que el 90% de las cosas que pensamos no llegan a pasar. Esto es, estamos pensando mucho en el futuro, ¿no? O en cosas que podrían haber pasado en el pasado, ¿no? Realmente. Sí, entonces, como esta cosa del momento presente, que es también muy de filosofía oriental, ¿verdad? De Cactolen, de estos filósofos Sí. y gente que ha estudiado, ¿no? Pero vamos, hinduismo y taoísmo y budismo. Y cada vez se habla más Sí. La gente quiere vivir más el momento. Sí, y hay muchísimos beneficios asociados a estos. Por esto que decimos de que el 90% de lo que pensamos no llega a pasar. Entonces, estamos creándonos, además somos los descendientes de los neuróticos, que dice, es otra frase así hecha, que estamos hechos para preocuparnos por lo que hemos hecho mal en el pasado, ¿vale? Y cosas como vergüenza y culpa, y por lo que puede salir mal por el futuro, ansiedades, miedos y cosas así. Es un mecanismo evolutivo, pero nos hace ser realmente infelices esto. Entonces, el salir un poco de la mente, el coger contexto, ¿sabes? Salir de esta habitación y darte un pequeño paseo y ver que eres realmente pequeño, a veces es muy liberador. Es esta sensación de no importa tanto mis problemas, ¿no? Que dice mucha gente, pues a lo mejor cuando va a ver mundo, cuando tal, soy una hormiguita, no importa tanto esto que me parecía tan grande. Y ese es un aprendizaje muy valioso, sobre todo si eres capaz de recuperarlo para cuando tengas un marrón entre manos, ¿no? Estás muy preocupado por un examen y un pasito atrás, no es tan importante. Aquí me gustaría hablar, ahora que hemos hablado, se habla del pasado y el presente. ¿Por qué? Has comentado un poco, pero ¿por qué ese ajetreo? Y yo creo que hoy en día la sociedad nos hace también estar más en el pasado, pero el momento creo que cuesta cada vez más, ¿no? Cuesta mucho disfrutar el momento. Yo no sabría si decir en el pasado, yo siento que estamos muy en el futuro. Como que conseguimos un granito, como puede ser una revolución en internet o cosas así, sí. Y es de, pero lo queremos más rápido. Pero mi internet va lento ahora y tengo este problema de no sé qué. Y no somos capaces de apreciar que tenemos magia en nuestras manos. Tengo toda la información del mundo en la punta de mis dedos. Ahora mismo si cojo el móvil. Eso es tremendo, ¿no? Y se nos pasa rápido. Estamos todo el rato buscando ese siguiente hito, ese siguiente o estímulo, ¿no? Sí, el siguiente punto de crecimiento. Y claro, no solo no nos hace disfrutar, sino que no es sostenible al final, ¿no? Es tanto por infelicidad como a nivel climático, por ejemplo. Estamos todo el rato buscando dónde está la siguiente fuente de explotación y de crecimiento y de comodidad. Y al final la comodidad y la felicidad son conceptos muy, muy diferentes. Para ti la felicidad, ¿en qué se basa? ¿Cómo la definirías? Como ahora ya futuro psicólogo, sí. ¿Cómo la vivirías? Lo primero que hay que dejar claro es que la felicidad es un estado. Es un estado y por lo tanto es transitorio. Ni la persona más iluminada que te puedas encontrar va a tener sus momentos malos porque se trata de aprender a sobrellevarlos esos. Siempre va a ser un crecimiento para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo cultivar la felicidad? Podríamos plantearnos pues muchísima filosofía al respecto. Al final, lo que parece que tiene más base científica son estos preceptos budistas de
reducir o eliminar temporalmente, siempre va a ser temporalmente, la necesidad y el deseo y estos impulsos, ¿no? El poder observar la cotidianeidad de todo tu alrededor y el estar a gusto con esto. Poder observar el aburrimiento de estar trabajando un día más y decir, está bien, ¿sabes? Porque ni siquiera está bien, eso ya es un juicio, ¿sabes? Sino simplemente observarlo y desligarte de tus propias emociones un poquito y de tus propios pensamientos. Entonces estaría como en salir de esa parte que hablábamos del ego, ¿no? Que sería como apagar un poco la red neural por defecto, que es una serie de conexiones que tenemos por el cerebro que nos hablan mucho de esto, ¿no? De tengo que y debería no sé qué y yo soy así y yo no soy asá. Entonces, como salirnos un poco de esto, ¿sabes? Apagar un poquito esa parte o observarla desde fuera. Y como que la felicidad va un poquito por eso, parece que va un poquito por ese tipo de cosas. Y luego están cosas como el placer y luego están cosas como la ilusión y tal, pero yo las separaría. Son formas de llegar a la felicidad, pero no es la felicidad. La felicidad es estar. Sí, porque es un estado, sobre todo, ¿vale? Entonces tú puedes llegar de muchas formas, pero al final para cultivarla en el día a día no siempre vas a estar haciendo lo que te gusta, no siempre vas a estar haciendo algo que te apasione y tal. En esos momentos es donde hace falta echar un pasito atrás y desligarse un poco de esta maraña de pensamientos que tenemos. ¿Y cómo definirías, ahora que lo has comentado, el ego, Salva? Que también se habla mucho del ego. ¿Cómo el ego es... lo explicarías? Sí, es un constructo mental, ¿vale? Un constructo psicológico. Que se habla mucho del ego, tengo que eliminar el ego. No. Y se ataca mucho al ego, ¿no? En eso estoy muy en desacuerdo. El ego es importante. Necesitamos tener... El ego, vale, es un constructo psicológico. Entonces... sí que se ha demostrado que hay correlatos, ¿vale? Con lo que se observa y con lo que estudiamos y aprendemos. Sí que existe el ego, entonces podríamos decir, al menos de alguna forma, y sería como esta parte que nos cuenta quiénes somos, ¿vale? Nos crea nuestra identidad y nos separa a nosotros del resto. Me separa de ti, pero también me separa de esta silla. Esto no soy yo, ¿vale? Entonces tiene una función de autoprotección, ¿vale? De identidad y como todas nuestras funciones del cerebro quiere protegernos. Entonces, para protegernos hace muchas cosas como evitar que nos cuestionemos a nosotros mismos, por ejemplo, evitar que los demás nos cuestionen, ¿no? Si yo me siento una persona inteligente, por ejemplo, y viene alguien de fuera y me cuestiona mi inteligencia, yo me voy a sentir atacado, me voy a sentir herido, y eso es el ego buscando protegerme, ¿no? Es necesario hasta cierto punto el ego, ¿vale? No podemos vivir sin una identidad, sin una narrativa, eso es estar muy, muy elevado. Yo creo que nadie puede realmente. El tema es saber cuándo apagarlo, saber cuándo es necesario y sobre todo saber cuándo te está llevando él. Saber cuándo él está tomando las riendas para poder decir, ¿quiero que tomes tú las riendas o prefiero que, ¿sabes?, que pares un poquito? Se ha localizado en áreas del cerebro que se relaciona mucho, ¿vale? Lo que hablábamos de la red neural por defecto. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, prácticas como la meditación, el mindfulness o prácticas más extremas como las sustancias psicodélicas apagan esta red y nos dan esta sensación de ser como uno con el todo, ¿vale? Como el ego es esta cosa que nos crea barreras alrededor para protegernos. Y cuando se derrumban, yo soy esta silla y yo soy tú y yo soy mi perro. Y a esto pues son estados de conciencia a los que se pueden acceder. Entonces, el ego se puede controlar y también se puede inhabilitar de nosotros, se puede vivir sin el ego. Momentáneamente. Momentáneamente. Sí, porque no es supervivencia básica, pero sí que es un mecanismo que constantemente nos está ayudando a protegernos, ¿no? A protegernos de muchas cosas y a construirnos también. Al final, eso, no se trata de eliminar el ego, se trata de saber dónde está el botón y cuándo quieres apretarlo. ¿Y por qué tú crees, Salva, que se estigmatiza y se habla tan mal del ego? Y salen tanta gente hablando, gurús. Sí. Ese estigma. Porque es la fuente principal de sufrimiento. Yo no puedo sufrir si no hay un yo para sufrir, es la teoría.
Entonces, vale. sí, por ejemplo, no sabría qué decir. Si yo me como ese plátano que tenemos ahora encima de la mesa, es un plátano sin más, ¿vale? Y a mí me van a llegar una serie de estímulos sensoriales. Pero mi interpretación de esos estímulos, el placer está en mí, no está en el plátano. Y yo, de hecho, puedo hacer un ejercicio onanístico tan fácilmente. Si yo me imagino una escena erótica, yo voy a sentir placer. Pero no estoy viviendo nada, ¿sabes? Bueno. No voy a experimentar ninguna escena, ¿sabes? No la estoy viviendo, pero sí la estoy sintiendo. Esto es algo parecido, pero con el sufrimiento también. El ego sería donde somos capaces de sufrir sin que pase absolutamente nada alrededor nuestro que lo cause. ¡Buah! Increíble. Por eso se le demoniza tanto. ¿Y no puedes hablar, que también hemos hablado un poco de esta sociedad actual que vive basada en el consumismo? ¿Y qué está haciendo el consumismo en la persona? Porque también la hace más infeliz, ¿no? Es felicidad, pero a lo mejor momentánea, ¿no? Este es un tema muy interesante y es mi punto donde yo rompo con las terapias de tercera generación. Tenemos el mindfulness, tenemos aceptación y compromiso. Vamos a centrarnos en el mindfulness, por ejemplo, que es como coger esos preceptos del budismo y destilarlos, como si coges una planta de coca del Amazonas, ¿vale? Y lo que haces es sacar una pastillita. O, ¿sabes? Que una raya que te la snifas y entonces te pega que no veas. Sí. Pero la planta de coca se ha utilizado toda la vida con otros fines, ¿no? Y no siempre ha sido tan dañina. Es un poco así con el mindfulness, yo creo. Hemos cogido, por ejemplo, del budismo lo que queremos y hemos hecho una pastillita para que estemos mejor en esta sociedad en la que vivimos. Pero sigue habiendo muchos problemas sociales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogemos del mindfulness el desapego, pero no cogemos el desapego económico o material, ¿sabes? Ningún psicólogo Porque no nos interesa, ¿no? No nos interesa, no. Vivimos a base de consumismo y de crecimiento y de el siguiente paso. ¿Dónde está el siguiente escalón, ¿no? Que nos va a potenciar al siguiente límite. Y entonces esto, yo creo que habría que por aquí que separarse del mindfulness e ir al budismo, por ejemplo, más propiamente dicho, que nos habla del consumismo y de sus dificultades, porque al final el consumismo es necesidad. Es crear una necesidad de si no tengo esto yo no soy feliz, ¿no? Y esto parte de la comparación de, claro, todo el mundo tiene el iPad y no le voy a comprar el iPad a mi niña y le van a hacer bullying por eso, pues claro que le compro el iPad, cosas así. Entonces, esto viene mucho en las teorías así marxistas y tal, hablan de la comodificación. Y marcábamos antes la diferencia entre comodidad y felicidad, cosas muy, muy diferentes, ¿vale? Entonces, comodificar es coger a lo mejor una experiencia, una sensación y hacerla accesible. Por ejemplo, la información ahora está comodificada. Hasta cierto punto se comodifican cosas más peligrosas como las relaciones sociales. Ahora yo ya no tengo que salir a la calle y enfrentarme a tu cara y a tu posible desaprobación o tal, sino que yo puedo meterme en internet, postear por Twitter, que me comentan mal y no quiero verlo, pues lo cierro, ¿sabes? Y ya está. Mientras que si yo vengo aquí y te digo, tú eres un gilipollas, no sé qué, el comunismo, no sé qué, y tú estás en desacuerdo conmigo, me tengo que comer tu reacción. Y tú, que eres mi vecino, me mirarás al día siguiente y me mirarás así mal, como qué tonto es este. Y me lo tengo que comer. Pues ahora se han comodificado cosas como las relaciones sociales. Y así cada vez estamos dando más pasos en comodificar. Hacer la vida más cómoda, más accesible, más instantánea. Y no querer enfrentarnos a sensaciones, ¿no? Y emociones en personas. Sí. Que son desagradables. Comodificar es quitar todas las barreras para conseguir esa sensación. Y pueden ser barreras de, claro, es que me cuesta mucho esfuerzo conseguirlo, o pueden ser barreras de, es que si lo consigo, luego ¿sabes? Luego me cuesta. Por ejemplo, si te pillan mirando a tu vecina por la ventana mientras te masturbas, la lías. Pero si ves porno, no pasa nada. ¿Sabes? Todo el mundo lo hacemos. Entonces, este tipo de cosas están separadas de lo que es la felicidad. La felicidad no es comodidad. La felicidad es ese desapego que hablábamos, ¿no? Un estado de poder separarme de mis sensaciones de sufrimiento y de mis necesidades y tal. Comentando esto que estás diciendo, Salva, actualmente entonces la sociedad vamos hacia lo cómodo y al camino de la infelicidad, ¿no? Por ese aspecto, ¿no? Más
Estamos... Menos conectados con nosotros. Yo describiría la sociedad con una palabra y sería tensión. Tensión. Estamos totalmente en tensión porque hay como esas polaridades. Sí. Todos queremos ir hacia lo bueno, ¿no? Y hacemos cosas, hacemos ejercicio, comemos bien, tal, pero luego estamos todo el rato rodeados y queremos el placer directo, yo el primero, queremos el placer instantáneo, queremos este capricho y queremos que nos vean así. Entonces estamos como si nos estuvieran estirando los brazos. Sí, sí. Como si nos estuvieran estirando, ¿no? Y estamos como separados. La incongruencia, ¿no? Que hablábamos antes, pues es la fuente de muchas de estas infelicidades. Qué buena definición esa intención. En verdad, sí. Sí. Hay que soltar. Hay que integrar, pienso yo. En psicología psicoanalista y Gestalt, por ejemplo, está el concepto de las polaridades. Nosotros, mira, ¿ves? Esta es otra cosa de filosofía oriental, que son monistas, ¿vale? Entonces hay uno, por ejemplo, el taoísmo, el Tao, es como esta entidad que es la unidad y es algo indescriptible, ¿vale? Es algo inefable, pero es el todo, ¿vale? Es parte de todo y todo es parte de ello. Nosotros aquí tenemos el dualismo cartesiano, ¿vale? Llegó Descartes y dijo, no, la mente es una cosa, el alma es otra, el cuerpo es otra, y entonces tendemos a la separación. Esto es la silla y esto soy yo, ¿vale? Por eso las tendencias orientales van hacia sentir unidad, ¿vale? Hacia sentir esa unidad e integración que hablábamos, y nosotros tendemos a separarnos. No, eso, el problema es de fuera, tú estás bien y no sé qué. Vamos por otro camino. ¿Cuál es el tema con esto? Se me ha vuelto a olvidar la pregunta. No sé si la tienes. Ya. Es que estaba a punto de enlazar, A ver si me acuerdo. Sí. Ahora no caigo, pero bueno. Esto me pasa que hablo demasiado para mi propio bien. El tema... vale, la integración. Vale, las polaridades. Entonces, nosotros tenemos polaridades. Por ejemplo, si yo me considero inteligente, yo no soy tonto. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo vaya por la calle y me digan, oye, ¿qué río, por dónde va el Guadalquivir? Y yo de pronto diga, hostia, no lo sé. Yo no sé dónde va el Guadalquivir, por ejemplo. Y es como, pues ostras, esto me hace sentir tonto. ¿Qué hago con eso? Lo rechazo completamente, ¿vale? Y eso que causa una polaridad, si yo estoy en esta polaridad de inteligente, yo no estoy en la polaridad de tonto. Y cuando me siento aquí, siento lo que llamamos disonancia cognitiva, creo que es. Ahora me suena. Sí, creo que es así. Que básicamente esa disonancia es cuando nos presentan una realidad que no es la realidad que nosotros teníamos dentro. ¿Sabes? Como si, por ejemplo, una ballena entra andando ahora por la ventana. Tú experimentarías una disonancia tremenda. Porque dices, no, esto no es así, esto no funciona así. Entonces sentirías mucho malestar. ¿Cómo solucionamos este malestar? Generalmente con mecanismos de defensa como la negación, ¿vale? O como la racionalización. No, es que lo del Guadalquivir es que en verdad es información que es una tontería. ¿Quién quiere saber eso? Y racionalizamos. No, a ver, eres un poco tonto también. Eres un poco listo y un poco tonto. El tema es que todos somos todo. Yo soy listo y yo soy tonto y yo soy guapo y yo soy feo y yo soy hábil y yo soy torpe. Y todos. Entonces, en la integración, en poder decir, sí, yo soy inteligente pero también soy un poco tonto, es donde está la clave. ¿Por qué? Porque esa tensión de las polaridades hace plonk y ya no hay tensión. Es como estar estirando así un muelle o decir, ¡ay! Y lo dejas aquí un rato, ¿sabes? Que repose. Y entonces yo creo que la solución para la sociedad va un poco por ahí. Más en la integración que en irse hacia uno de los polos. En decir, a ver, queremos mejorar y queremos estos avances, pero también vamos a tranquilizarnos, estamos bien como estamos. No pasa nada si un día me como una hamburguesa, una pizza o un tal que me sienta mal. Al día siguiente puedo meditar y puedo, ¿sabes? Comer plantitas y cosas de estas. Wow. En integrar y en no luchar con esas resistencias. Creo que está la clave. Increíble. Qué grande que eres. Me gusta mucho hablar. A veces demasiado para mi propio. Es una enciclopedia andante, Salva. Es la curiosidad me ha llevado por caminos muy chulos. ¿Qué nos puedes hablar de la espiritualidad moderna? Porque también queremos modernizar, ¿no? Lo ancestral, lo que ya hay de... Es inevitable, yo creo. La espiritualidad, ninguna faceta del ser humano va a quedarse anclada. No.
El tema es cuando nos creemos muy listillos, ¿vale? Y caemos en lo que llaman el wig de la historia, que es cuando cuando creemos que avanzamos hacia adelante, ¿no? Que avanzamos hacia más. Y eso no es real. Estamos simplemente evolucionando y tenemos necesidades diferentes. Entonces, a lo mejor la necesidad ya no es adorar al dios vaca. Eso ya no nos vale. Ahora necesitamos otra cosa. Entonces, la primera problemática que yo veo con la espiritualidad es que la confundimos con religión, ¿vale? Y eso nos causa rechazo, porque la religión pues tiene muchas connotaciones negativas. Entonces, espiritualidad va desligado de religión y sería el cómo interactuamos con lo inefable, cómo interactuamos con todas esas preguntas y entidades para las cuales no vamos a poder tener una respuesta, al menos no una respuesta clara, seguramente nunca. Esas necesidades las vamos a tener siempre, el satisfacer, el explorar esas preguntas y encontrar nuestros propios significados. Vamos siempre a tener esa necesidad y entonces el cómo llegamos a ella es a través de la espiritualidad. Ahora mismo creo que gran parte de las crisis modernas que experimentamos es por una crisis de espiritualidad. Estamos desligados y somos amantes del método científico. Está súper chulo, a mí me gusta mucho la ciencia, pero claro, no puede responder a ciertas preguntas ni podrá muchas veces. Y son preguntas que nos vamos a hacer en base a día a día. Generalmente son el sentido de la vida, ¿vale? ¿Para qué estamos aquí? Siempre, ¿no? Siempre nos preguntamos. Sí. Lidiar con nuestra mortalidad, qué pasará cuando nos muramos. Esto nos da muchísimo miedo, sobre todo a las sociedades que somos mortales. Las sociedades científicas que no pueden dar respuesta a esto son sociedades muy infelices. Al menos que rechazan mucho esto, ¿no? Que es como la muerte, no, fuera, corta, no hablemos de esto, vivamos como si no existiera. Entonces, tenemos el sentido de la vida, tenemos la muerte, tenemos la libertad. La libertad nos causa mucha ansiedad existencial. La libertad. La libertad, el libre albedrío, si es que existe, al final lo que te da es una responsabilidad infinita sobre ti mismo y sobre tu entorno. Es de cada decisión que tomas. Es gordísimo, ¿sabes? Es todo cada decisión. Y entonces pues nos causa mucha ansiedad decir, ostras, tengo mucha responsabilidad en mis manos en cada momento. Y muchas veces nos desligamos de esa responsabilidad, ¿sabes? Pensando en otras cosas o viéndote una serie o tal, cuando dices, no, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y eso te lo puedes plantear cada hora de tu vida, si quieres, solo que es agotador. Es agotador. ¿Qué quiero hacer ahora realmente? ¿Qué quieres hacer ahora realmente? Son como preguntas, ¿no? Que este lado espiritual a lo mejor no la puede dar. Nos puede dar una respuesta. La respuesta seguramente nunca. Pero sí, Víctor Frank, volviéndolo a sacarlo, hablaba del hombre ¿no? Por ahí lo tengo, el hombre en busca del sentido. Que es como la importancia al final es tú encontrar tu propio sentido a la vida, aunque sea el tuyo, ¿sabes? Aunque nadie más lo comparta. Encontrarlo y abrazarlo y seguirlo. Que tu vida sean hacer estatuitas con palillos reciclados de helado, por ejemplo. Lo has comentado también mucho, que se habla mucho de la filosofía oriental. Se está ahora yendo mucho a esa rama. Se está sacando mucho temario, sobre todo la psicología más occidental, ¿no? Más la científica oficial se está yendo más a otra rama. Sí, estamos... otro filósofo etnobotánico que me gusta mucho, Terence McKenna, al cual te pareces un poco ahora, ¿sabes? Físicamente. Luego pondremos una imagen. Decía que en su momento, él murió en los 2000, pero que se estaba viviendo una balcanización de la epistemología. Él hablaba así, era un poeta día a día, ¿sabes? Hablaba con poesía, no sabía hablar de otra forma. Y entonces, ¿a qué se refería esto? Balcanización, que era como esta separación en las islas Balcanes de la epistemología de las formas de saber, ¿no? Y entonces es como esta forma de tú eres musulmán y yo soy cristiano. Y entonces nuestras filosofías son contrarias y no tienen forma de... ¿no? Estamos separados. Esa es tu epistemología y esta es la mía. Esta es mi forma de descubrir y esta es la tuya y ahí está el científico. Y entonces esto es problemático, yo pienso.
Primero porque crea una jerarquía de qué formas de epistemología son más correctas y más ciertas, en lugar de crear un plano en el que puedes tener una visión amplia, de decir, mira, pues los musulmanes piensan esto, y los budistas piensan esto, y los científicos han descubierto qué tal. Qué interesante, cómo combinamos todo esto. Hay ciertos movimientos que están yendo hacia esto, y yo creo que es muy importante que se globalice también un poquito. Es una pérdida a cierto punto, ¿vale? Porque al final diferentes culturas crean diferentes mitos y diferentes formas de acceder al conocimiento, pero también es muy interesante el experimento de qué pasaría si todas estas se fusionaran realmente. ¿Qué pasaría si tuviéramos una epistemología global, ¿no? Y todos pudiéramos aprender de todo, de todas las explicaciones que damos a los fenómenos. Wow, ese es el futuro. No sé si es el futuro, pero es muy interesante. Increíble. A mí me gustaría verlo. Luego del tema espiritual, ¿qué nos puedes hablar según tu experiencia? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo muestras al mundo? Luego hay gente que a lo mejor va a un psicólogo, imagínate, y empieza a hablar de temas espirituales que también, o lo está integrando. Sí. ¿Cómo lo lleva? Porque hoy en día ya el psicólogo también está integrando esa parte espiritual que antes rechazaba la ciencia, ¿no? Depende del psicólogo y depende de la corriente que siga. Hay corrientes, por ejemplo, que son corrientes existencialistas, que hablan de estos temas. Hay terapia existencialista. La alternativa, ¿no? Se puede decir. No, científica. Sí, utiliza técnicas, ¿vale? Probadas, como, a ver, un diálogo socrático o lo que sea, pero lo que busca es dar un poco dar tratamiento a estas ansiedades existenciales que hablamos. Y entonces, se me ha vuelto a olvidar la pregunta. Sí, un paciente que va al psicólogo y cómo integra y cómo tú lo vives y lo muestras. Vale, sí. Con el paciente. Sí, al final se trata de dialogar y poner en perspectiva. Para las crisis existenciales lo más importante es la perspectiva, ¿vale? Porque nosotros muchas veces vivimos en el día a día y nos creemos que la vida es la economía doméstica o mundial o no sé qué. Y nos creemos que la vida es espera, que es que esto es una forma de mirar a la vida, es la forma materialista, ¿no? Los psicólogos existencialistas, por ejemplo, hablan de 4 aspectos: biológico, personal, social, ¿vale? El biológico, cómo mi cuerpo se siente, se vive, tal. El personal, cómo llevo mi vida. El social, el cómo me interactúo con el entorno. Y el cuarto, que hasta ahora había 3, pero metieron el cuarto ellos, que es el espiritual, ¿vale? Entonces, según cuánta atención prestemos a cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a jerarquizarlos y eso va a determinar nuestra personalidad, dicen ellos. Entonces, ellos lo que suelen ver es una carencia de priorizar a la parte espiritual cuando hay este tipo de crisis, ¿vale? Entonces, a lo mejor estás queriendo meterte en el plano espiritual, pero a través del mundo material. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Con preguntas sin respuestas y frustración. Claro, porque no hay respuesta a muchas de estas preguntas. Entonces, un psicólogo existencialista trataría de equilibrar estos planos, ¿vale? Para que tuvieras herramientas para lidiar con todos. Y que en tu día a día, ¿sabes? Pues trabajando pudieras estar al trabajo y al plano material, y que luego salgas y vayas en el coche y respires y notes cómo todo toca tu cuerpo, ¿sabes? Como el aire alrededor tuyo, y digas, ¿cómo estoy? ¿Cómo se siente mi espíritu ahora mismo? ¿Cómo, ¿sabes? Estoy contento con mi vida, estoy contento con mi dirección, y que tengas herramientas para responder esas preguntas. En cuanto a mí personalmente, esta ha sido mi historia vital, principalmente. Yo me acuerdo con 12 años que tuve mi primera crisis existencial cuando murió mi abuelo. Se puede decir que toca fondo en la noche oscura, también se habla muchas veces, oscura, ¿no? Del alma, sí. Como que hay ahí un antes y un después, ¿no? Sí, el concepto este de Santo Tomás de Aquino, me parece que era. Al final es esto, a base de crisis, esto se lleva viendo en psicología desde el psicoanálisis, a base de crisis es como avanzamos, a veces a peor, pero avanzamos a la siguiente etapa, ¿no? Entonces yo tuve crisis existenciales para las cuales pues yo era una persona muy científica de chavalín, con mis padres que son científicos los dos, y claro, no tenía respuestas y lo pasaba muy mal. Todo esto continuó, ¿vale?
Y bueno, hubo épocas de mejoría, pero seguía una ansiedad vital que duró hasta los 30 años fácilmente. Wow. Y ahora tengo 34. Hasta hace poco. Hace poco he Pero tenido... se pueden repetir, se pueden volver a repetir. Sí, perfectamente. Se deben volver a repetir. Mucha gente piensa que ha salido de un tal y es como, ya tengo la vida arreglada. Y es como, así es, no es como va el juego. Puedes tener la vida arreglada si consigues que esas herramientas te sirvan para siempre, ¿vale? Y encontrarás otros problemas y sabrás solucionarlos. Pero la vida va de encontrar problemas y tener necesidades que cubrir. En el plano espiritual también vas a encontrarte con nuevas preguntas que no vas a saber responder, y lo importante es encontrar herramientas para tú encontrar tus propias respuestas y que te sirvan. Entonces, un tema interesante, Salva, para las personas que están viviendo esa noche oscura, ¿qué les podrías decir? ¿Y cómo podrían identificar que una noche oscura o es como he tocado fondo, cómo salgo de aquí? Porque ahí hay otro punto que luego también te quiero hablar, y ya lo enlazo, del tema del suicidio. Mucha gente se suicida. Y hoy en día mucha gente se suicida, también hay un tabú que no se quiere hablar. Sí. Yo creo que hay que normalizarlo. Necesitamos hablar del suicidio. Necesitamos hablar del suicidio. Todo tuyo, Salva. Venga, hablaremos después, si quieres. Sí. Y vamos primero con qué diría a esta persona hipotética que está en la noche oscura. Y que cómo salir. De las primeras cosas sería el no centrarse en salir. ¿Vale? Muchas veces, al final lo que hablábamos del budismo, la necesidad es lo que crea el malestar, ¿no? Y entonces es como esta cosa, esta paradoja budista que es de, claro, yo quiero la iluminación. Pero mientras quieras la iluminación, estás queriendo, entonces no te va a llegar la iluminación. Tienes que desligarte, ¿sabes? Y esto es un poco parecido. Desligarnos de la necesidad de salir, ¿vale? De no estar buscando la salida. A veces una parte muy importante es sentarse, reconocer que estamos mal, que estamos perdidos y quedarnos quietos un rato y ver qué pasa por dentro y ver cómo se mueven, y sobre todo es desarrollar mucho la escucha, ¿vale? Yo me imagino como cerrar los ojos, escuchar los pajaritos o tal, y a lo mejor el pájaro ya te da una idea. Pues a lo mejor quiero ir al bosque un rato, pues voy al bosque a probar. Cambiar perspectivas es muy importante. Entonces, somos curiosos, somos andariegos, somos viajeros y no tenemos prisa. Para mí esas serían las 3 claves, ¿vale? Somos curiosos en base a que vamos a explorar las posibilidades que vengan, ¿vale? De si a mí no me apetece nada un plan que me han propuesto, pero a lo mejor, ¿sabes? O me dicen, sí, porque hay esta terapia que no sé qué, y a mí me suena muy rara, ábrete a la experiencia. Prueba, ¿sabes? Sé un científico, ¿sabes? Haz lo que necesites, ¿sabes? No vayas con el juicio de, no, esto es pseudociencia, no sé qué. Sé un científico de verdad y ponte ahí. Deja que te hagan reiki a ver qué te pasa por dentro, ¿vale? Entonces prueba cosas, es lo primero. Lo segundo sería, busca el cambio de perspectiva, que va un poco en la línea, muévete todo lo que puedas, viaja si puedes, la crisis es un gran momento para viajar. Conoce gente diversa, gente de fuera de tu ámbito, ¿no? Que no estudien lo mismo que tú, que no sean del mismo país. Y la tercera, pues calma, ¿sabes? No necesitas salir ya, no te vas a morir de pena o de sufrimiento, ¿sabes? De duda, no te vas a morir de duda. Respira, busca, escucha y ábrete a la experiencia. Y mucha calma, mucha suerte. Y luego de esa gente que está en la línea de la vida, la muerte con el suicidio, ¿qué nos puedes hablar? El suicidio cada vez está aumentando más. Es especialmente prevalente en varones, es especialmente prevalente en gente mayor. Y luego una estadística muy preocupante es que la gente joven es la segunda causa, ya, y va a pillar pronto a la primera, a la causa de mortalidad entre gente entre 15 y 29 años, creo que era. Entonces esto es muy preocupante. Tiene que ver con los problemas sociales de los que hablamos antes y sobre todo tiene que ver con un problema de acogida del entorno, ¿no? No hablamos del suicidio, que es lo que comentábamos. No existe una red de apoyo lo suficientemente fuerte como para poder hacer frente a la realidad de que mucha gente tiene ideación suicida. Entonces,
¿Qué hacer ante la ideación suicida? Lo primero es hablar. Habla con alguien con quien tengas confianza de esto. Preferiblemente, si tienes un terapeuta, y si no, pues sería el momento para iniciar una terapia. No todo el mundo tiene que estar en terapia, yo no abogo por eso, pero sí pienso que la gente con ideación suicida le vendría muy bien probar, ¿vale? Y a lo mejor no poner todas las expectativas, sino decir, pues si esto no me sale, a tomar por culo, porque puede que no salga. La terapia es una prueba y error hasta que encuentras con quién conectas. Pero sí, los psicólogos tenemos ciertas herramientas como para decir, vale, esto es una crisis y vamos a... que están muy desligadas con esta idea que tenemos de, no, pues te encerramos en una institución mental. Los psicólogos no tenemos esa potestad. Por ejemplo, esto es un mito, ¿no? Un psiquiatra a lo mejor sí, tienes que estar muy mal para que te encierren. Pero eso, ¿no? Entonces, habla con alguien, construyete una red de apoyo y sobre todo... Lo que dicen del suicidio es una solución permanente a problemas momentáneos, ¿vale? El suicidio suele venir acompañado de depresión y especialmente asociado a la sensación de desesperanza. Cuando yo no tengo esperanza que el futuro vaya a ir mejor, es cuando... o no tener soluciones, ¿no? Para cambiarlo. Sí, sobre todo ella no decir, esto a lo mejor en 2 meses se me pasa, o esto a lo mejor en 2 años estoy mejor. Cuando esa posibilidad no existe es cuando empieza a ser una cosa que te planteas seriamente, ¿no? Yo siempre voy a vivir con el dolor de no sé qué, siempre, siempre. Eso no es real. Nada es para siempre y mucho menos en la psique humana. Somos seres cambiantes y es increíble la evolución que se pueden encontrar, esas historias, ¿no? De gente súper adicta o gente que ha salido de campos de concentración como el propio Viktor Frankl, ¿no? Y que toda su vida se ha hecho pedazos y han conseguido un crecimiento y ahora están en la cima de sus carreras y vendiendo libros y hablando de sus vidas, inspirando a gente. Ese tipo de cosas pasan. El cambio no solo es posible, sino que el cambio radical y pasar de estar en lo más bajo al cielo, en la tierra, al paraíso, es posible. Entonces hay que creer en eso. Eso es lo primero, ¿vale? Tú puedes cambiar. Tus circunstancias pueden cambiar y lo que te está pasando es momentáneo. Entonces se trata de hacer un pacto contigo mismo. Decir, hay una parte en mí que quiere vivir. ¿Vale? Hay una parte en todos nosotros porque es parte de nuestra biología, de nuestra psicología. Nuestra biología, a los perros les pasan, a las plantas les pasan, que queremos vivir, ¿vale? Vamos hacia la vida, siempre. Entonces, se trata de hacer un pacto con esa parte, ¿vale? Meditar un rato, dar un paseo, separarnos un rato, soltar, llorar y luego sentarte, coger papel y lápiz. Ajá. Y decir, voy a hacer un pacto con esta parte. Como sé que quiero vivir, voy a hacer una serie de cosas, ¿vale? Para cuando tenga fuerza, buscar la vida, ¿vale? Y cuando no pasa nada. Cuando esté en la mierda, pues tío, lloro y sufro y lo que necesite. Pero en momentos de crisis, sobre todo, hablar con alguien te salva la vida, ¿vale? El tener un teléfono a quien llamar. Y el tener una especie de contrato contigo mismo. Es decir, cuando esté así, antes de pensar en voy a hacer ciertas cosas. Esto es un contrato psicológico que le llaman, por ejemplo. Voy a dar un paseo, voy a comerme un helado, voy a llamar a no sé quién, voy a ponerme esta serie, ¿sabes? O si son cosas fuera de casa siempre van mejor, ¿no? Que nos saquen de nuestra mente. Y esas serían las soluciones a corto plazo. A largo plazo, pues hay un trabajo muy interesante del cual va a salir una persona muy bonita, nueva y con ganas de vivir, porque esto es una cosa que pasa constantemente. Es rara la persona que vive con ideación suicida durante mucho, mucho, mucho tiempo. Generalmente se sale. ¿Y a qué se debe que haya tanto... Es una buena pregunta. Esa rama que se tire tanto hoy a este tema. En el psicoanálisis, por ejemplo, yo no soy psicoanalista, pero sí se hablan de los instintos tanáticos y los instintos autotanáticos. Tenemos como el eros y el tánatos, ¿no? Lo que nos acerca a la vida, a la sexualidad, a la emoción, a la motivación, y lo que nos acerca a la muerte, a la agresividad, a la pena, al cierre y este tipo de cosas. Y entonces la vida sería como un fluir entre estos dos estados, ¿vale? Crisis y crecimiento a través de la crisis y otra crisis y tal. Las crisis son estos eventos un poco tanáticos, ¿no? Y entonces a veces el instinto autotanático, que sería querer suicidarse, tánatos es muerte, ¿no?
que sería querer hacerse daño a uno mismo, también de alguna forma es un mecanismo de autoprotección. ¿Contra qué? Pues contra el sufrimiento, ¿no? Queremos que se pase el sufrimiento. La gente no quiere conseguir nada positivo, activo del suicidio, quiere eliminar las cosas negativas. Claro. Siempre es un proceso eliminativo, no constructivo. Entonces, en base a teorías van un poco por ahí, es eliminar un sufrimiento del que se cree que no va a haber salida, pero siempre hay salida. Antes de pasar a otro punto, también me gustaría comentarte, ha hablado mucho de mindfulness, ¿cómo definirías mindfulness para que la gente que no esté viendo a lo mejor no sabe lo que es? El mindfulness se traduce al castellano como atención plena. Atención plena. Mindfulness, ¿no? Como mente plena, llena. Entonces sería como estar 100% en el momento presente. Hagas lo que estés haciendo, ¿vale? El sentir cada cosa. Si estás fregando los platos, notar, ¿sabes? Cómo el estropajo se aprieta bajo tu mano y cómo la humedad, ¿sabes? Cómo se siente la humedad, pero a la vez también te estás sintiendo una brisa. Entonces es como apagar la parte de ti que piensa, ¿vale? Y activar esa parte que siente. Esto pasa con la meditación, por ejemplo. Se ha visto que el cerebro en neuroimagen se apaga globalmente todas las áreas menos un par. Una es la ínsula, que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra autopercepción, y otra sería la corteza parietal, que son las sensaciones. Y muy interesantemente, la corteza parietal primaria. Está la primaria, la secundaria. La primaria es la que siente y la secundaria es la que interpreta lo que sentimos. Como esto está frío y no me gusta el frío. Esa parte también se apaga con el mindfulness bien hecho. Con los meditadores expertos simplemente están sintiendo, sin interpretar esos sentimientos. Entonces se trataría de... Es una práctica, ¿vale? Al principio es muy difícil, vas practicando y de vez en cuando tienes algún momentito que dices, oye, he estado conectado en este rato plenamente, qué chulo. Y eso tiene muchos beneficios y es, pues eso, el estar sintiendo pero ni siquiera pensando en lo que siento, ¿sabes? El estar así como un poco empanado, fregando platos o lo que estés haciendo, o paseando. Qué bueno. Y te iba a comentar, Salva, ¿qué nos puedes hablar de la fusión de la naturaleza y el cerebro? Hemos hablado un poquito antes de esto. ¿Cómo incide, ¿no? En la persona? Sí, pues mira, lo que habíamos hablado antes de, por ejemplo, los ritmos circadianos, ¿no? De cómo el despertar y el dormir va asociado a la luz que vemos. Ya esta frase que comentábamos de no eres dueño de nada, eres parte de todo. Entonces yo creo que estos son lecciones constantes de las que necesitamos recordarnos prácticamente a diario. Que tendemos a creernos que somos los dioses. Sí. No como que yo soy el más o yo puedo todo, con todo y lo manejo todo. Para mí, una solución que he encontrado, una solución indirecta, no es algo que ya hemos pensado, pero una solución que ha encontrado la sociedad occidental a esta crisis de espiritualidad, porque ya no somos cristianos aquí, nos hemos desligado de la cristiandad y tampoco tenemos una espiritualidad que coger. Entonces, ¿qué hemos hecho? Endiosarnos a nosotros, lo que has dicho tú, ¿no? Yo soy el Dios, yo soy tal. Que tenemos Instagram donde ponemos fotos nuestras y ponemos nuestras frases como esto es mío y yo soy valioso por esto, tal, yo soy súper importante, yo soy tal. Y entonces hemos encontrado a Dios en nosotros mismos, que es interesante para algunas cosas, pero para muchas simplemente es darle mucho más poder al ego, ¿no? Y el definirnos fuertemente como yo soy una persona inteligente, yo soy una persona atractiva, sexy. ¿Qué pasará cuando te pase algo y ya no seas tan sexy? O cuando estés en un entorno en el que ya no seas tan inteligente. Que esa autopercepción se derrumba y viene una crisis. Mi disco favorito de música es The Wall, de Pink Floyd. Me parece que es una obra de arte de psicología. Habla muchísimo de los procesos psicológicos. Y acaba con este derrumbar el muro, ¿no? Derrumbar el muro es el momento de crisis, ¿vale? Es cuando tú tienes el ego alrededor tuyo que te dice yo soy así, yo soy así, yo soy así. Cada vez te encierras más dentro, ¿vale? Porque no puedes expandirte. No puedes quedar como un tonto, por lo tanto no puedes preguntar. Imagínate que hay alguien hablando de psicología, un tema que tú no sabes. Vas a ser tú el que dices, oye, espera, de esto no sé nada. ¿Me lo puedes explicar bien? Porque no te he entendido. Quedas como un tonto. Y entonces no puedes hacer eso.
Y eso impide el crecimiento, impide la conexión con los demás, impide muchas cosas. Eso se lleva mucho hoy en día. El endiosarnos, y el endiosarnos es crear este muro, ¿sabes? Cada vez más gordo, más gordo, más gordo a nuestro alrededor. Más alto, más alto, más alto. Y es necesario de vez en cuando derribar ese muro. Y decir, no, soy un poco tonto y soy un poco de todo, ¿sabes? Y no soy tan rígido, no soy una serie de cualidades y de atributos y de características. Soy más, y sobre todo somos cambiantes. ¿Qué piensas de este paradigma, de este nuevo cambio, no tan ligado a las religiones? Como tú dices ya, que se están desligando mucha gente. Me parece interesante, es la transición del mito al logos, ¿no? que se ha estudiado tanto. Antes dábamos respuesta a través de mitología, simplemente esto es así. Cualquier fenómeno natural, por ejemplo, era Thor, el dios del trueno, ¿no? Y ahora tenemos otras explicaciones, que está muy bien, pero hay preguntas para las que nunca vamos a tener respuesta. Entonces, que cada uno encuentre la respuesta donde quiera. Yo estoy muy a favor de eso, pero que te sirva la respuesta. Si tu respuesta es, nada, pues cuando te mueres se apaga la luz y desapareces del todo y no sientes nada nunca más, y eso te hace muy infeliz, sigue buscando, porque no lo sabes, no lo sabemos lo que pasa. Y la ciencia no va a dar respuesta a eso, posiblemente nunca. Seguramente en nuestro tiempo vital, seguro que no, ¿no? Pero sigue buscando. Si te hace infeliz la respuesta, es una síntoma de que puedes seguir buscando. O aceptar simplemente, ¿no? Pero vivir con ello, sobre todo. Nos cuesta aceptar. Sí, integrar. La aceptación es un tema muy importante en la filosofía oriental, por ejemplo, ¿no? La meditación es aceptar la incomodidad y ¿sabes? Y desligarte de la obligación y de la necesidad. Entonces sí, hay que hacerlo un poco todo. Una terapia que a mí me gusta mucho, es posible que en el futuro me especialice en ella, la terapia de aceptación y compromiso. Entonces esta integra los dos factores de los que hablábamos, ¿vale? Como las dos polaridades. En un lado está la aceptación y en el otro está el compromiso. ¿Qué es aceptación? Aceptar que hay cosas que se escapan de nuestro control, como por ejemplo yo cómo me siento. A veces se escapa de nuestro control, ¿vale? Y también hay el compromiso. Aunque se escape de nuestro control, yo voy a hacer lo que pueda, voy a hacer mi parte para sentirme mejor, ¿vale? No es aceptar y decir, pues me siento mal y ya está, y estoy triste y estoy una mierda, pues ya está, me siento mal. Y me quedo ahí, en la inacción, sino que es, no. Tengo una responsabilidad para probar a ver, a lo mejor no es real y sí que puedo controlarlo, tengo que intentarlo, tengo que crecer, aquí está el crecimiento occidental, ¿no? Entonces eso creo que integra Oriente y Occidente perfectamente. Por un lado, está guay como está, tranquilo, no tienes que hacer nada, y por otro lado, sí tienes que hacer y tienes una responsabilidad contigo mismo. Y esas dos ideas aparentemente incompatibles, integrarlas. Ahí está para mí uno de los artes de vivir. Hablando mucho de gente, de vidas, ¿qué camino crees y cómo ves actualmente a la sociedad? ¿Y cómo ves ese camino que se va trazando? ¿Hacia dónde va? ¿Salva? Yo no tengo otra opción que la esperanza. Yo me he comprometido, ¿ves? Como parte de aceptación y compromiso. Acepto que la sociedad no está en un punto en el que me gusta, ¿no? Las cosas que a veces veo por internet, veo a la gente muy polarizada. Muy como encrispada, nerviosa, ¿no? Sí, se crean echo chambers, ¿no? Que le llaman, cámaras donde solo escuchas tu propia opinión regurgitada, hay gente que te valida, evitas que te confronten, ¿no? Y sí, al final es, no, yo soy de izquierdas, yo soy de derechas y nos vamos a pelear muy fuerte. Y ya... Pero no estamos viendo el problema real, ¿no? Como que estamos ahí tirándonos de los pelos porque una marca de perfumes ha hecho un anuncio en el que sale una persona transexual o lo que sea y no estamos viendo que nuestro planeta arde. Entonces tenemos las prioridades muy desreguladas. Dicho esto, aquí está la parte del compromiso. Yo me comprometo con mi fe en la humanidad, porque si no me quedaría en la... Bueno, pues el mundo se va a la mierda, pues venga, a contaminar ya tal, si total, ¿qué más da, no? Y eso es ser irresponsable. Eso es quedarte en la aceptación, ni siquiera en la aceptación de vamos a morir, ¿no? Y esa es una aceptación inmóvil que solo puede llevar a consecuencia de que sí, vamos a morir. Si todos somos así, sobre todo, ¿no? Pues sí, efectivamente.
¿Dónde está la parte del compromiso? En decir, aunque la cosa pinte muy mal, ¿sabes? Que realmente esto, la humanidad ha salido de muchísimas crisis durante la época. Hemos sobrevivido glaciaciones, hemos sobrevivido hambrunas y plagas que han exterminado el 50% de la población. La gente tenía hijos en la plaga negra. Por eso, gente como vosotros que sois valientes y seguís siendo padres jóvenes, en esta época de incertidumbre y de no saber qué tal, ¿no? Con Almita, con Alma Gaya. Donde sale, se escucha mucho, pero ¿cómo es posible que tengáis un hijo, ¿no? Como está todo. Sí. Se expande mucho ese argumento. Sí, pues la gente tenía hijos en la plaga negra, cuando el 50% de la población había muerto. La gente seguía teniendo hijos. Y es como, ¿le vas a meter a tu hijo en este mundo? Es de, sí, porque tengo un compromiso con el mundo también. Es triste escuchar ese argumento, ¿no? O ese miedo que la gente tiene, ¿no? De como no quiero traer porque también muchas veces se puede pensar de es hacia un argumento mismo, ¿no? Como... emocional y yo lo entiendo, de hecho lo comparto un poco. Es una barrera que yo también lo entiendo en ese aspecto. Es una barrera que yo tengo. ¿Qué pasa? Que es un argumento emocional, ¿vale? Y las emociones se aceptan, ¿vale? Pero las acciones, la conducta, ahí está el compromiso, ¿vale? Yo acepto que me siento así de mal, pero si estoy comprometido con el mundo, si me llega la oportunidad de ser padre y me siento preparado, pues seré padre. Y esa es mi postura personal y creo que es como integras esas dos cosas. ¿Va a ser un mundo difícil en el que vivir? Sí. ¿Le estoy haciendo un favor? No lo sé. ¿Sabes? Pero es un compromiso con el mundo, con mis valores y con posiblemente los de mi hijo o hija, hipotético. ¿Qué nos puedes hablar, Salva, del alma? Tú como psicólogo también metido en esa rama de la ciencia, luego de espiritualidad, ¿cómo definirías el alma y si tenemos alma para ti? ¿Hay algo que se nos escapa, algo que se mueve por dentro, esa energía? Yo creo que esto depende de creencias, totalmente. Creo que no tenemos respuestas. Yo desde luego no tengo respuestas para esta pregunta. Sí, siento que hay muchas cosas que no sabemos. Sobre todo en psicología tenemos que alejarnos todo lo que podamos del reduccionismo psicológico y científico. Es una ciencia que tiene menos de 200 años, ¿vale? Está en pañales. Entonces hay muchísimas cosas para las que no vamos a dar una respuesta científica y creer que sí es engañarnos y es cerrar nuestra vista muchísimo. Vamos a expandir y vamos a considerar posibilidades. Yo estoy muy dispuesto a considerar la posibilidad de que exista el alma, de que cuando te mueras, pues cierta energía que te ha llevado y te ha acompañado se transfiera y continúe o se funda con un todo o algo así. Yo puedo creer en algo así. ¿En base a qué? Pues no sabría decirte. Sí te voy a decir una cosa. Esto que acabo de describir se conoce como no dualismo, ¿vale? Y es, por ejemplo, muy típico de las filosofías orientales que hemos ido hablando, ¿no? El budismo, por ejemplo, con la meditación busca sentir cómo se deshace el ego y entonces te fundes el uno con el todo. Entonces, esto es una teoría que es muy difícil de explicar y de entender, pero no es tan difícil de experimentar. Puedes sentirlo en ti mismo. Y yo personalmente he tenido experiencias en las que lo he sentido, en los que he conseguido a base bueno, pues ha sido con experiencias psicodélicas, ¿no? Hablando claro. En el pasado he tenido contacto con psicodélicos potentes que en un momento de la sesión, digamos, ha conseguido disolver mi ego, he sentido cómo moría, ¿vale? Me he experimentado lo que es la muerte. Me comentaste ese tema muy potente. Sí, es muy potente, da mucho miedo, pero el caso es que yo lo hacía de la mano de mi abuelo, el que se murió con los 12 años. Yo me iba con él a la muerte, entonces estaba bien con esto, ¿vale? Estaba cómodo y entonces pude superar ese miedo, porque da mucho miedo. Yo dejé de respirar y noté como todas estas sensaciones de muerte cuando llevas mucho rato sin respirar. Y entonces empezó a recorrerme y lo que sentí es fusión con el todo, ¿sabes? Sentí que mi energía se dispersaba por toda la sala y se escapaba por las ventanas y empezaba a recorrer el mundo. Todo eso viéndolo en primera persona. Sintiéndolo. Sí, es sentir como un cosquilleo que de pronto el cosquilleo está en aquella esquina de la habitación y se va por esa ventana. Es muy complicado de explicar, pero es posible sentirlo.
Y entonces eso a mí me ha dado pie para creer que sí, creo que el alma puede ser algo parecido, ¿no? Al final las experiencias cercanas a la muerte, la gente habla mucho de esto, de esta sensación de paz y de unidad Y con el todo. transforma. Mucha gente que ha pasado, y sobre todo cáncer, ¿no? Que ha estado rozando la muerte. Sí. Hay como una transformación, ¿no? Es una gran crisis al final. La última crisis de la vida es la muerte. Y pues sí, se puede transicionar mejor o peor, desde luego. Sobre todo hay como un cambio mental. Hay como una reestructuración, ¿no? De la persona. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que se queda en sus patrones vitales y los rechaza hasta el momento en el que se muere. No creo que haya una forma correcta de vivir y por lo tanto creo que no hay una forma correcta de morir. Sí pienso que se puede sentir uno más en paz, tanto viviendo como muriendo. Luego que no puedes hablar de los enteógenos y etnobotánica. Sí, los enteógenos, esto que hablábamos de psicodélicos, son ahora mismo también en la psicología moderna está habiendo un renacer psicodélico que se llama. Qué bueno. Se empezó a estudiar en los 1920 y hubo un boom en los 50. Este boom que causó que su uso también se extendiera un poco, ¿vale? Y causó el movimiento hippie, gran movimiento de psicodélicos y de tal, muy contracultural, muy radical, porque esto es lo que hace los psicodélicos, un poco te abre la mente a muchísimas posibilidades. Y entonces lo que pasa es que la sociedad no estaba preparada para eso y se demonizó. Y entonces se cortó la investigación tal. Pero antes de esto, pues hay historias como la de Albert Hoffman, que es tremendamente triste, que es el descubridor del LSD. Lo experimentó en sus propias carnes, lo probaba con pacientes y veía cómo tenían experiencias transformadoras que les ayudaban a superar experiencias durísimas, traumáticas y depresiones resistentes y síndromes de ansiedad crónicos y cosas así. Y ver cómo tienes esa sustancia con ese potencial y de pronto lo hacen ilegal. Y te pasas toda tu vida luchando contra esa cosa tan ilógica que acaba de pasar, ¿no? A cómo la sociedad está demonizando lo que tú ves como una potencial medicina para problemas mentales muy severos. Entonces, el campo de la etnobotánica, por ejemplo, habla de cómo las sociedades se relacionan con las plantas. Y podemos meter incluso también cosas como las setas o los hongos, ¿no? Y el tema de esto es que la sociedad, hay teorías que dicen que incluso prehistóricamente ya lo metían en parte de sus rituales y en parte de su cultura y de su sanación. Cómo hemos ido evolucionando paralelamente a nuestra relación con las sustancias, ¿no? Y esto ni siquiera es propio del reino humano. Hay ciertos animales que se colocan con ciertas cosas y que lo hacen de una forma ritual, ¿sabes? Hay bichitos, hay insectos, hay mamíferos, hay tigres, ¿no? Que consumen ciertas plantas que tal. ¿Qué pasa, Sombra? Y creo que, bueno, estoy muy ilusionado desde luego por el potencial que sentí en mí. En mí fue un antes y un después, esa sensación. Fue el renacer espiritual del que hablábamos con 30 años. Y creo que es una gran época para estar vivo y ver cómo este renacer nos lleva a siguientes límites. Ahora mismo, en psicología, manda la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, manda en el mundo, ¿vale? Entonces, lo que la APA dice va a misa. Y junto con la FDA, que es la Pharmaceutical and Drugs Administration, o Food and Drugs, food creo que es comida también, están reclasificando lentamente la categoría de las sustancias. Ahora mismo estaban en categoría 1 o 3, que es que no vale ni siquiera para experimentación, no vale para nada esta sustancia, es tóxica 100% y tal. Y ahora están reclasificando, el MDMA, por ejemplo, ya se utiliza en muchos estados de Estados Unidos y tiene pinta que la psilocibina, el principal activo de los hongos mágicos, y el LSD también se está investigando con mucho potencial, y el DMT. Para a lo mejor meterla de nuevo, ¿no? O incluirla. Para volver a diseñar terapias que estén apoyadas en estas sustancias. El diseño de estas terapias depende de la sustancia, ¿vale? No sé si quieres que nos metamos en cómo funcionarían, pero ya hay... ¿Es algo que te interesa? Sí, interesante. ¿Sí? Pues el MDMA, por ejemplo, se está utilizando mucho para... El MDMA es éxtasis, es cristal... Es esta droga que se asocia mucho con la fiesta, pero en realidad para mí nada más lejos del potencial al menos.
Y se utiliza para el estrés postraumático. Típico veterano de guerra que escucha a un coche arrancar y ya entra en modo así de donde están los tiros, ¿sabes? Baja la cabeza, tal, porque está reviviendo un evento traumático. ¿Qué pasa con eso? Al no poder procesarlo emocionalmente, se queda bloqueado y entonces cada vez vuelve a experimentar el mismo nivel de activación emocional que la primera vez. ¿En qué nos ayuda el MDMA? Pues sería... yo soy tu terapeuta, ¿vale? Entonces vamos hablando un poquito, no podemos hablar de tu trauma, porque cada vez que hablamos de tu trauma te pones fatal, tienes una crisis. Entonces vamos hablando un poquito de cómo es el viaje con MDMA, cómo es la experiencia, de centrarnos en la emoción, centrarnos en la aceptación del proceso, tal. A lo mejor 3 meses después hacemos la primera toma. Tú te tumbas, tomas M... y vamos hablando y tenemos una lista de ítems a lo mejor de los que hablar en jerarquía. Este un poquito activador y el último muy activador, ¿sabes? Muy traumático. Y vamos subiendo en esa lista. Y el M tiene esta capacidad, es empatógena, ¿no? Y entonces nos hace estar bien un poco con todo, digamos, ¿no? Y entonces te permite procesar emocionalmente cosas de las que no puedes hablar. Uy, me toco esto siempre. Cosas de las que no puedes hablar en tu día a día. La psilocibina, por su parte, es un poco diferente. Tras hacer mucha preparación, tú te tumbarías, se ve para el tratamiento de la depresión especialmente, ¿vale? La psilocibina. Tú te tumbarías, te pondríamos una mascarilla como esas, ¿vale? Tapándote los ojos y pondríamos algo de música, ¿vale? Que podemos haberla seleccionado antes. Esto después de 3 o 4 meses hablando, ¿vale? Terapéuticamente. Y entonces la sesión se trata de que tú tomas una dosis muy alta, 5 gramos de hongos secos, ¿sabes? O en equivalente de psilocibina, que sería alrededor de 1 gramo de psilocibina pura, mucho. Y tú te tumbas, cierras los ojos y ahí estás en tu viaje. Y entonces mi papel como terapeuta es, si tú sales y necesitas hablar y tales, vale, hablamos un poquito, pero mi intención es que vuelvas a tumbarte y vuelvas a cerrar los ojos y vuelvas a experimentar. Y ya hablaremos después. Porque se está viendo que el propio viaje ya tiene las características necesarias para un correcto procesamiento emocional. Se apaga el área izquierda del cerebro, que es el área verbal, que hemos dicho antes que construye historias. Se activa el área derecha, que es una parte más relacionada con el procesamiento afectivo, de emociones. Entonces es como, vas a ver cosas rarísimas, no vas a poder ponerlas en palabras, porque esto está apagado, pero vas a poder experimentar, ¿sabes? Vas a poder sentir cosas que de alguna forma tu cuerpo necesitaba sentir, ¿vale? Como pequeños bloqueos emocionales, como nuditos que se van a deshacer en esa sesión. Y luego, ¿qué haremos? Muchas sesiones después de integración, en la que tú y yo hablamos, decimos, y vale, sí, tal, y entonces, pues eso, yo por ejemplo, vi a mi abuelo, le cogí de la mano y cuando se estaba muriendo me morí con él. Entonces, ¿qué haría yo con el terapeuta en las sesiones siguientes? ¿Y qué crees que eso significa para ti? ¿Y cómo te sentiste con tu abuelo? ¿Y cómo te sientes ahora al pensar en tu abuelo y en su muerte? ¿Y cómo integrar? Es la parte de la integración de todo esto. El LSD, muy parecido, se utiliza para ansiedad y el DMT es principal activo de la ayahuasca y muchas otras plantas. Incluso en los humanos sintetizamos DMT. El DMT serviría para 2 cosas. Una, para el tratamiento de las adicciones, ¿vale? Se ve que es bastante efectivo para darte cuenta del daño que te estás haciendo, adicciones o otras conductas autolíticas. Y darte cuenta y decir, quiero parar, necesito parar. Y otra que es muy clave es para la aceptación el tratamiento paliativo en situaciones de mortalidad. Situaciones de mortalidad próxima, enfermos de cáncer terminal o lo que sea, toman una sola sesión de DMT, les ayuda muchísimo a aceptar su mortalidad, porque ya lo experimentan de una forma que les permite volver a la vida. Y entonces vuelves a la vida y dices, ¿me quedan 5 meses? ¡De puta madre! En estos 5 meses quiero esto, quiero vivir cada momento, quiero tal. Porque ya saben un poco lo que es la muerte, ya han perdido ese miedo, ¿sabes? Ese tal de, ¡ay, que viene, que me pega! Han perdido un poco eso, ¿sabes? Han reconectado con unas partes espirituales muy potentes y generalmente vuelven diciendo, lo que quiero hacer en este tiempo que me queda es esto. Y les ayuda a esta fase de decir, voy a vivir a tope lo que me queda. Que es un poco como deberíamos vivir todos en cada momento. Pues ayuda con esto. ¿Y no puedes comentar también, Salva, de la crisis existencial social? ¿No puedes hablar de ese punto?
A ver, qué decir que no hayamos comentado ya, ¿no? Yo creo que todas las crisis son... La definición de crisis es un momento puntual, transitorio, de alta activación y donde mis recursos, en este caso los recursos de la sociedad, no sirven para satisfacer las demandas del entorno. ¿Vale? Entonces, pues imagínate, una crisis sería si a ti te meto en una guardería, tú te llevas fatal con los niños, te digo, hey, vengo a la noche y te dejo ahí todo el día con los niños y tal, y tú dices, ¿y dónde está la comida? ¿Y qué hago si pasa esto y tal? Eso es una crisis. El entorno es demasiado demandante y a veces el entorno puede ser interno. Tengo una crisis interna. ¿Sabes? Hay demandas que no puedo satisfacer. Entonces, es un entorno puntual de alta demanda que no puedo satisfacer y que tiene el potencial para crear resultados radicalmente positivos o radicalmente negativos. Entonces, esa es la definición de crisis, ¿vale? Muy de diccionario Oxford. ¿Cómo se aplica esto a la crisis social? Yo creo que efectivamente no tenemos ahora mismo, como que los recursos los tenemos, a lo mejor tenemos hasta demasiados recursos, te diría, y nos falta un poco una pausa para encontrar cuál es el que nos sirve casi a cada uno como individuo o a cada uno como pequeña sociedad. ¿Cuál es el recurso que nos permite satisfacer esas necesidades del entorno? ¿Cuáles son? No tenemos espiritualidad, nuestro planeta se está muriendo. O nuestra vida en el planeta se está perdiendo esa sostenibilidad. Entonces, en un futuro, si seguimos así, no vamos a poder existir. Y quizá el saber cuál es la dirección que queremos tomar como sociedad, ¿no? Podríamos decir que esas son las principales demandas que no estamos sabiendo cumplir. Yo creo que cuando hay una crisis es un gran momento para parar. Si alguien está en crisis escuchándonos y tiene la capacidad, por ejemplo, de incluso dejar de trabajar y hacer lo que decíamos de un viaje, yo recomiendo mucho que hagan este tipo de cosas porque es un gran momento para parar, para decir, vale, ¿cuáles son mis problemas y cómo los voy a resolver? ¿Qué pasos voy a dar? Y si no tengo la respuesta, me muevo, busco. Entonces creo que lo que necesitamos ahora es una gran búsqueda como sociedad de algo que nos satisfaga estas respuestas. Y no tiene que ser la misma para todas. A lo mejor incluso la respuesta pasa por decir, pues a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Y ya está. ¿Sabes? A lo mejor tenemos que convivir con el conflicto constante y saber navegar este conflicto mejor. Pero estableciendo una serie de prioridades, necesitamos un objetivo común. Eso es a lo que quiero llegar. Necesitamos un objetivo común como sociedad. Para mí el objetivo común, por eso tengo fe en la humanidad, en la lucha con el cambio climático. Mi teoría, podéis citarme si esto pasa, es que va a haber un cataclismo climático en algún país desarrollado. Por ejemplo, imagínate una temporada en la que hay 5 huracanes fuertes, porque esto cambia, ¿vale? Las mareas cambian, los vientos y tal. 5 huracanes fuertes en la costa este de Estados Unidos, que está muy azotada, ¿no? Arizona y Florida y tal. Y rompe ciudades importantes tal de una forma que ni siquiera Estados Unidos es capaz de sostener. ¿Ahora qué? ¿Vale? Entonces nuestra sociedad será sacudida con una tal y todos tendremos un objetivo común, por primera vez en quizá la historia de la humanidad. Entonces creo que ahí podemos hablar. Ahí está mi esperanza. El cambio global. Sí, hemos globalizado todo menos los objetivos, ¿no? Seguimos compitiendo unos con otros. Yo tengo mis objetivos de crecimiento, tú tienes los tuyos y para conseguir los míos tengo que quitarte un poco los tuyos y tengo que pelearme y tengo que tal. Hasta que no superemos esta barrera, que es muy inherente al capitalismo, creo que no vamos a poder avanzar. Y no hablo de eliminar la competitividad y no hablo de fomentar la competencia. Pero la competencia de verdad, una competencia que no es necesariamente competitiva. Se trata de yo voy a intentarlo hacer mejor que tú. Mejor, no tener más que tú. Voy a intentar hacerlo mejor. Y mejor tiene muchas... Competitividad. Competencia. Competencia. Creo que la competencia es buena, creo que la competitividad es mala.
¿Cuál es la diferencia? La he explicado, pero para que quede bien, porque Sí. es una línea muy fina. Yo creo que la competitividad es cuantitativa. Es Ajá. yo voy a hacer más o ser más o conseguir más que tú. Ahí entra el ego. Sí, entra, sí, esta necesidad de crecimiento y tal es una cosa muy occidental también, ¿no? No sé si el ego, es que habría que ver a una persona que nunca haya vivido en el capitalismo y ver si su ego es igual. Wow. Y por lo visto no, o sea, las tribus así del Amazonas y tal, Ah. ¿qué haces Sí, con sí. una iPad? ¿Qué haces con tal? Déjame a mí, estoy a gustísimo, ¿sabes? Entonces, no creo que sea el ego, creo que es el capitalismo, que ahora mismo lo tenemos introyectado, ¿no? Es parte de nuestra... Nos ha colonizado la mente el capitalismo y no podemos sacarlo. Está bien, no pasa nada. Nos quedamos con la parte buena. La competitividad para mí es quiero más que tú, ¿vale? Y me da miedo que tú tengas más que yo, porque ¿qué significa? Que tú me puedes comprar. Y eso me da miedo, me da inestabilidad, inseguridad y tal. Entonces, la competitividad está gobernada por el miedo, ¿vale? Mientras que para mí la competencia está gobernada por la ilusión y por el autodesarrollo, automejora, ¿sabes? Esa búsqueda de yo puedo hacerlo mejor que tú. ¿Tú has inventado una forma de capturar carbono que lo hace con esta eficiencia? Pues yo si cojo tu idea, pero utilizo imanes de neodimio para tal, lo voy a hacer con menos gasto. Ahí estamos hablando de competencia, ¿vale? Y va a suponer que yo acabo mejor que tú, pero ese no es el objetivo. El objetivo es yo hacerlo mejor porque creo que puedo, ¿sabes? Qué buena explicación. ¿Qué te iba a decir, Salva? ¿Qué te llevas del estudio del humano, de estas relaciones sociales? ¿Qué te llevas de la persona, del ser humano? De este estudio, de esta máquina tan perfecta y compleja también. No poseemos nada, somos parte de todo. El ser humano, me gusta mucho el concepto del ser humano como holobionte. Holobionte. No sé si lo has escuchado No lo he alguna vez. nunca. Un holobionte, bueno. holo es como falso, ¿no? No sé Ajá. si es exactamente falso, pero es como pseudo, ¿no? Un poco. Entonces, holobionte es como falsa vida. Es como que nosotros estamos vivos, pero nosotros somos un conjunto de células. Y las células son un conjunto de orgánulos. Y, por ejemplo, una cosa que se está viendo cada vez más es el concepto de la microbiota. Ajá. ¿Vale? La microbiota, que es toda esta vida intestinal que tenemos llena de bacterias, que según cómo la cultivemos, pues esto tiene grandes repercusiones sobre cosas como nuestro estado de ánimo. Si comemos bien, nuestra microbiota segrega más serotonina, que migra al cerebro, tenemos más serotonina disponible para hacer cosas como regulación del sueño, actividad sexual o sensación de bienestar. Entonces, no podemos, creo, identificarnos tanto con nosotros mismos, sino tenemos que vernos como somos parte de la vida. Gracias a la vida de las bacterias, yo soy capaz de vivir. Si no tuviera bacterias, que esto pasa, ¿no? La pérdida de flora intestinal te mata porque no puedes procesar los alimentos. Tiene, ¿no?, cosas intravenosas y cosas así, pero bueno, no es la vida realmente eso. Entonces yo creo que tenemos que vernos así, como yo soy una especie de máquina gobernada por millones y billones incluso de microorganismos, ¿sabes?, que busca homeostasis. Esta es una palabra muy clave en psicología y en biología también, que es equilibrio, ¿vale? Entonces, yo no busco crecimiento, yo no busco mejorar todo el rato. Yo tengo que ser consciente de que el equilibrio va con altos y después del alto viene un bajo. Y en medio hay una línea basal, ¿vale? Entonces, la meditación, por ejemplo, va mucho a esto, el mindfulness, a mantenernos cerquita de esa línea basal. ¿Eso qué implica? No alegrarnos mucho, no decir ¡buah, buah, buah! Porque, por ejemplo, yo me vengo aquí arriba justo antes de consumir heroína. Por ejemplo, no voy a decir ¡buah, voy a consumir heroína! ¡Buah, qué viajazo me voy a pegar! ¡Qué a gusto tal! Pero ¿qué pasa después? Abajo, ¿vale? Porque estamos aquí en la homeostasis, ¿sí? Entonces, los meditadores son muy de voy a quedarme cerquita. Esto me pone contento, pero tranquilo, tranquilo, está bien, ¿sabes? Tampoco va a durar para siempre. Y esto me pone triste, pero se pasará. Entonces la homeostasis me parece muy interesante. Todo nuestro sistema, tanto neurobiológico como organísmico,
tiende a la homeostasis. Si sabemos fluir con esas olas, yo creo que sabremos vivir a gusto y contentos y felices. Si no, pues estaremos peleando con nuestra naturaleza toda la vida, que también se puede. ¿Y qué no puedes hablar de esa globalización tan masiva que hay en el mundo, ¿no? Perdiéndose ya estos entornos naturales, esa unión, ¿no?, familiar y globalizándose, construyendo tanto, y al final la persona perdiendo su unión, ¿no?, con el otro. Terence McKenna, este filósofo etnobotánico del que me gusta mucho, hablaba de que es el siguiente paso de la humanidad, ¿vale? Y sería como, él hablaba de conseguir esto a través de los psicodélicos, ¿vale? Pero sería como esta pérdida de la identidad personal y convertirnos en una humanidad, ¿no? One Love, One Tribe y todo esto. Yo no sé qué pensar. Lo que sí pienso es que el cambio es natural y yo no voy a estar en contra del cambio. Yo creo que sí, no alejarnos mucho de nuestra naturaleza, no buscar el cambio por el cambio, no buscar el progreso por el progreso. Todo ese tipo de cosas son muy valiosas, pero si estamos tendiendo hacia allá y no lo hacemos muy rápido, ¿sabes? Sobre todo no es brusco de no, queremos ya que todo esté globalizado y que... Si tal, pues no me parece mal, ¿sabes? ¿Se van a perder cosas? Sí, se va a perder que la tribu esta de pronto ya no tiene su propio rito, sino que ahora tiene su rito y también tiene iPhones y también tiene una creencia del otro lado del mundo, de que la luna es la diosa no sé qué. Pues se contamina, sí. Creo que es importante el registro histórico de todo esto, que se documente cómo fue cada cosa en su época, ¿vale? Y hay gente haciendo una gran labor con esto. Y también creo que no hay que detener el avance natural de nuestra experiencia humana, ¿vale? De toda la humanidad va avanzando hacia algo todo el rato, ¿no? Desde nuestra cuna en África hasta la que tenemos ahora montada. Yo creo que es nuestra naturaleza y creo que, joder, es un experimento interesante, ojalá que continúe, ¿no? Ojalá que la humanidad siga mucho tiempo. Ya para ir finalizando, Salva, Sí. ¿qué mensaje me puedes dar al que nos esté oyendo o viendo de todo este camino tuyo hasta hoy en día, todas estas experiencias que has vivido mucho? Pues que este es mi camino, este es el mío y que no debería ser el de nadie más. Me parece muy importante que cada uno encuentre el suyo. También difícil. Sí. Sí. Mira, ¿ves? Otra de las cosas que no había comentado con las crisis existenciales que decía Víctor Frank, otra es la soledad. La soledad experiencial es experiencial no. Existencial es esta sensación real de que nadie nunca jamás será capaz de entenderte completamente. Nadie será capaz de mirarte por dentro y decir, realmente te veo, realmente te siento. Siempre habrá una parte que siempre será tuya. Y en esa parte estamos solos. Aceptar esto y saber transitarlo para mí es de las cosas más valiosas que me ha pasado en la vida. El decir, estoy realmente solo y eso está bien y sacar algo valioso de ello, para mí es tremendamente valioso. Y entonces yo animo a todo el mundo a que no se aleje de esto, ¿sabes? Que tampoco lo busque, la compañía es maravillosa, me encanta socializar, pero que tampoco cuando lleguen esos momentos en los que se sienta incomprendido y que se sienta perdido y que digan, no me vale, esta vida que estoy llevando no me vale. Y nadie tiene una respuesta para mí. Que no busque en gurús, que no busque en gente tan charlatana como yo, que busque a gente que le haga preguntas. Los psicólogos somos muy buenos por esto, porque nos centramos más en preguntas que en dar respuestas. Que se haga muchas preguntas y que él encuentre, o ella, encuentre sus propias respuestas. Hay que preguntarse cosas. Cuando llegan las preguntas hay que estar dispuestos para responderlas. Ha sido un placer dialogar contigo, Salva. Eres una enciclopedia con dos patas. No lo con sé, piernas. no, yo no creo que sea tanta sabiduría, creo que es más, pues eso, mucha curiosidad. Sí, pero joder, muchas gracias, qué momentazo. Totalmente. Me ha gustado mucho probar esto por primera vez. Y animar a la gente que bueno, que hay etapas malas, pero también hay buenos momentos, ¿no? Que los disfrute, que los viva. Que experimente.
que encuentre la onda, que encuentre la longitud de onda homeostática, ¿vale? Donde, si está subiendo y si está bajando, y que la cabalgue como una ola de surf, ¿sabes? Si toca bajarla y es muy turbulento y es tal, bueno, pues respira y lo cabalgo. Hacia abajo, ¿me va a llevar a lugares oscuros? Sí. Pero sigue tu ritmo y si toca estar triste, pues estamos un poco tristes, ¿no? Y si toca estar perdido, estamos perdidos. Que no luche contra el ritmo natural. Muchas gracias, Alma. Gracias, Gorri. Que la luz te siga iluminando. Gracias.